Gracias. Bueno, ya están listas las dos transmisiones de Facebook y YouTube. Bienvenidos a este segundo día de este encuentro audiovisual, Mirar y Ser Mirado, Mirada, que se ha organizado, que hemos organizado desde la Maestría en Creación Audiovisual de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana. Precisamente en él hemos venido trabajando con otros dos catedráticos de otras universidades. Hemos estado trabajando con Cristian León de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador, y con Alena Caicedo de la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá. Y hemos venido trabajando con Pablo Mora Calderón, profesor también de la maestría en creación audiovisual de esta universidad, de la Javeriana, y quien les habla, quien está presentando hoy, Mauricio Durán. Eh, Hemos organizado entonces este encuentro en torno a la mirada, a las representaciones, al devolver la mirada, al sentimiento de ser mirado y ser representado. Eh, y lo hemos organizado en torno a varias comunidades. Hoy precisamente, quizá el día va a estar el día más dedicado al primer motivo, que fueron los pueblos indígenas. Eh, y vamos a estar ahora con la conversación entre Cristian León y Pablo Mora, y en la tarde también una mesa donde van a estar cuatro o cinco ponentes y bueno, ahí yo voy a estar también acompañándolos en la parte de moderación de esta mesa. Tres de ellos son integrantes de pueblos indígenas de Colombia. Entonces, ese fue nuestro primer motivo para organizar esta muestra audiovisual. Sin embargo, se fueron sumando, como vieron, ayer nos dedicamos más al tema del campo, de la ruralidad, del campesino, de las campesinas, de todo el mundo campesino. La próxima, mañana, en buena parte va a estar también aflorando el tema afro. También queremos que afloren y han aflorado ya lo femenino y también los colectivos de género como LGTBI. Y bueno, se nos volvió al empezar a incluir, se nos volvió una interesante amalgama donde la pluralidad y la hibridación están presentes y eso lo vamos a ver también, yo creo que en estos 4 días, en cada uno de los componentes de estos 4 días, que es difícil decir solamente vamos a tratar el tema eh, de los pueblos indígenas con relación a lo que estamos tratando, que es su representación, la mirada, el ser mirado. Para hoy entonces vamos a dedicarnos a eso y creo que tenemos unos excelentes, sin lugar a dudas, tenemos unos excelentes invitados. Son ellos teóricos y realizadores, también en el caso sobre todo de Pablo, gestores culturales, académicos y que han venido trabajando desde buen tiempo en esto. Yo quisiera también po- poner en el panorama que fue sin haberlo pensado, porque esto lo venimos pensando todo el año, desde que inició el año, la situación que vive Colombia en estos momentos, el tratamiento que se le ha dado precisamente a muchos de estas comunidades y sobre todo a los pueblos indígenas de Colombia. Un tratamiento desde los medios masivos y desde el gobierno absolutamente eh, estigmatizador, generando unas caricaturas absolutamente malsanas. Cuando se habla, los medios están hablando de ciudadanos e indígenas, de ciudadanos que fueron asaltados por indígenas. Hay una doble mentira, hay una mentira
que en principio es pues que precisamente los indígenas son ciudadanos, o qué es lo que pretenden con estos titulares de prensa y de noticieros. Y pues la segunda que hacen no es la realidad de lo que están hablando, pero eso no lo vamos a discutir en este momento. Y también la orden del presidente exigiendo a la Minga, exigiendo a la Guardia Indígena que se vuelva a sus resguardos, como si, y sucedió eso, caló en el público de tal manera que les decían, este no es su territorio, vayan a su territorio, cuando si somos nacionales, pues todo es nuestro territorio. Pero bueno, de eso yo creo que mejor van a hablar, yo no me adelanto más, solo quería poner esto en cuestión, y de eso nos van a hablar mejor nuestros invitados. Aquí tengo el libro de Cristian León, Reinventando al Otro, el documental indigenista del Ecuador. Cristian León es docente, investigador y crítico cultural, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Es profesor invitado en varios programas de posgrado en distintas universidades de América Latina. Actualmente se desempeña como director del área de comunicación y es docente investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y nuestro otro invitado, que ambos, pues por todo lo que decía, de alguna manera son de la casa, Pablo con mayor fuerza porque es maestro antropólogo vinculado a la maestría en creación audiovisual de la Universidad Javeriana, investigador, escritor y catedrático de cine de lo real y antropología visual en distintas universidades de Colombia, con énfasis en video indígena y políticas identitarias, arte y conflicto. Creador audiovisual en géneros de ficción documental y ensayo. Fue director de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MIDBO, y de la Muestra de Cine y Video Indígena de Colombia, DOPARÁ. Asesora a colectivos indígenas y a la Confederación Indígena Tairona, CID, en la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas, CONCIP. Este es un libro, ya salió hace 2 o 3 años, Pablo ahora nos corregirá, Máquinas de Visión y Espíritus de Indio, un libro muy interesante, les recomiendo los 2 libros de nuestros invitados y los invito entonces a que empiecen su conversación. Muchas gracias a los dos por todo. Muy bien, pues muchas gracias, Mauricio, por la presentación, por la propaganda editorial que nos has hecho. Y quiero saludar especialmente a todos los mingueros que están hoy aquí reunidos en este evento. Y lo digo de esa manera porque esto también, como lo decía ayer Estefanía, es una minga del pensamiento, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo también inicialmente sobre lo que está ocurriendo. Y saludar, por supuesto, a Cristian León, un colega y gran amigo con el que nos hemos relacionado desde hace ya muchos años, ¿no? Y que compartimos también algunos horizontes de trabajo, ¿no? Enfoques y preocupaciones, digamos, analíticas y políticas. Como bien lo sitúa Mauricio, pues lo que estamos viviendo hoy en el país, que puede ser considerado como una semana o varias semanas oscuras y pesadas, pero también en el otro sentido pueden ser consideradas como prometedoras, como esperanzadoras, ¿no? Como brillantes. Pues es una oportunidad única para reflexionar sobre este tema de mirar y ser mirado, ¿no? Y lo digo porque en estas circunstancias, en esta coyuntura, esas prácticas, ese relacionamiento entre mirar y ser mirado, está adoptando hoy, y no siempre, la apariencia de una guerra, y de una guerra de imágenes, como alguna vez lo planteó para otros contextos el famoso investigador Sergei Grusinski, ¿no? Es decir, aquí lo importante también es situar
qué es mirar y ser mirado en estos contextos, ¿no? Y yo creo que aquí habría que situar también la mediación de ese mirar y ser mirado a través de las imágenes técnicas, a través de los dispositivos de captura de las imágenes, dispositivos digitales. Todo el mundo tiene hoy una posibilidad de mirar a través de las cámaras y de mirar también lo que otros graban y de cómo nos graban a nosotros, ¿no? Y aquí en este contexto de guerra, digamos, de confrontación, estas imágenes se han vuelto abarcantes en estos días, ¿no? Y han puesto también la mirada sobre sectores de la población, en este caso a la minga indígena del movimiento caucano, ¿no? No solamente, pero ha sido un protagonista, digámoslo, en estos días por lo que todos ustedes ya conocen, ¿no? Esta confrontación que ha dejado a más de uno aterrado, angustiado, amedrentado, y a otros envalentonados, iracundos, bravos, en una situación que también merece la pena señalar desde el punto de vista de la construcción de las imágenes, ¿no? Es que estas imágenes no solamente representan unos mundos y unos puntos de vista también, sino que también son el vehículo y la expresión de emociones, ¿no? Y de sentimientos. Es decir, aquí lo que estamos asistiendo es a la representación de la ira, por ejemplo, o del odio, ¿no? O del miedo, como también de la resistencia y de la emancipación, ¿no? Pero esos sentimientos, que es decir, lo que sitúan a la imagen en este contexto, es un sentimiento de dolor, ¿no? Un sentimiento, digamos, revuelto, revolcado, ¿no? Y a mí me gustaría empezar esta charla trayendo a colación dos imágenes que todo el mundo conoce de sobra. La primera imagen, o la primer conjunto de imágenes, es el enfrentamiento que tuvo las chivas, digamos, de los indígenas caucanos con las fuerzas estas que fueron, digamos, identificadas como representantes no solamente de las fuerzas policiales, sino de ciertos sectores ricos de la ciudad de Cali. Aquí hay dos fuentes de imágenes. Las fuentes de los mingueros, conocemos esas imágenes perfectamente, de cómo logra este camarógrafo, por llamarlo de alguna manera, este comunicador, bajarse de las chivas y registrar el acontecimiento en el momento en que sonan los disparos y son baleados algunas de las personas que venían en estas chivas. Y el otro conjunto de imágenes es imágenes de dron, donde se ven, digamos, a indígenas apedreando a un conjunto residencial, y las imágenes pues están allí señalándonos desde arriba lo que está ocurriendo. Y otra imagen que me parece la más escalofriante, y es la imagen de alguien que al mismo tiempo que opera el celular, opera un revólver y dispara. Es decir, aquí hay una cosa extraordinaria, digamos, y que ha sido también situada analíticamente por otros investigadores en estos contextos de guerra, y es la capacidad de disparar doblemente, la capacidad de disparar, accionar, digamos, el dispositivo y accionar el arma, ¿cierto? Son imágenes que nos remiten un poco a esta reflexión que hacía Farocki de imágenes operacionales, ¿no? De imágenes que están allí para matar, ¿no? Es decir, aquí no hay eufemismos, ¿no? Aquí la imagen está situada del lado del disparo, ¿no? Y eso pues pone, pues, nos alerta también sobre la capacidad que tienen las imágenes para hacer daño, ¿no? En el sentido también que decía Farocki, hay que desconfiar de esas imágenes, ¿no? No solamente las imágenes del disparo, que son pues, escalofriantes, sino también las imágenes del dron, ¿no? Que ya cumplen un propósito, como ha sido destacado por muchos, de monitorear y reprimir.
para hacer un juego de palabras con la posición de Bentham del panoptismo, ¿no? De vigilar y castigar, de Foucault, ¿no? Vigilamos porque observamos y castigamos si vemos un comportamiento desviado, ¿no? Ese es un tipo de imágenes que me parece interesante y como nos invita a reflexionar de muchas maneras sobre la producción de imágenes, ¿no? De cómo se producen las imágenes, quién las produce y qué uso se les da, ¿no? Y el otro conjunto de imágenes, que no fueron tan abundantes, es las imágenes de algunos representantes del pueblo Misak en Bogotá, derribando la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de la ciudad de Bogotá, de la fundación hispánica de la ciudad, ¿no? Hay allí también toda una invitación a pensar sobre la relación entre ver los monumentos, derribarlos y confrontar, digamos, los poderes, confrontar e invitar a una nueva reflexión sobre el pasado también, que me parece importante. Este acto, este gesto, pues ha sido celebrado por muchos y ha sido condenado por otros. Incluso a mí me sorprende que este hecho haya, digamos, evidenciado la actitud de muchas personas que se consideraban demócratas y que hoy han salido, lanzan ristre contra el gesto Misak, que han considerado hoy abusivos y de vándalos, etcétera, etcétera. De eso podríamos hablar con Cristian, porque pues, estos hechos pues, no son únicos. Estos acontecimientos también, que son propios de las revueltas, que son propios de las insurrecciones, pues tienen también como una especie de esquema, ¿no? de estructura similar que los emparentan, ¿no? Ya nos contaba Cristian antes en esta charla previa digamos, del levantamiento que ocurrió hace 2 años en Ecuador y donde muchos de estos hechos y las consecuencias, digamos, de estos levantamientos en términos de muertos son pues menores, pero son muy similares, digamos, en términos del acontecimiento, ¿no? No quisiera plantearlo esto en términos como de preguntas y respuestas. Me gustaría más bien invitar a Cristian a que nos dé su punto de vista sobre qué es producir imágenes en el conflicto y cómo estas imágenes, en el caso particular que nos ocupa, tienen que ver también con eso que hemos llamado indianidad, ¿no? Es decir, con la participación de movimientos indígenas o de indígenas en el acontecer, digamos, político y de movilizaciones del país. Gracias, Pablo. Gracias también a la maestría en creación audiovisual, a Mauricio por la invitación. Me parece que estos espacios efectivamente de pensamiento, de intercambio, de minga de pensamiento, como mencionaba Pablo, son tremendamente importantes en contextos como los que vivimos en América Latina, como los contextos en los que están viviendo ahora en Colombia y que también vivimos en Ecuador, pero que también se han vivido en Chile, que se han vivido en otros lugares de América Latina, ¿no? Efectivamente, me parece que la reflexión que hacía Pablo acerca del el papel que tienen las imágenes y el papel que tiene la mirada en estos momentos de conflictividad, de lucha social, es tremendamente decisivo. Quizás me parece que en estos contextos se revela de forma clara el lugar en general de las imágenes en las disputas y en las luchas contemporáneas. Efectivamente, me parece que nuestra América está llena de disputas, de conflictos, de luchas sociales, y me parece que en la actualidad ha aflorado con claridad absoluta que esas luchas no son solamente luchas políticas, sino también son luchas simbólicas, luchas por la visibilidad. Creo que efectivamente estos conflictos que estamos viendo en todo el continente, en todo el subcontinente,
nos muestran el lugar que ocupan las imágenes en estas disputas. Quiero empezar solidarizándome con el pueblo colombiano por toda la violencia que hemos visto, por la violación de derechos humanos que están siendo víctimas. En un caso muy parecido sucedía en octubre del 2019 en Ecuador, un conflicto quizás muy similar, ¿no? Un conflicto que estaba asociado en el caso de Ecuador en octubre del 19 a las medidas de ajuste del Fondo Monetario, la eliminación de los subsidios al combustible y un incremento de la conflictividad social comandada definitivamente por los pueblos y nacionalidades del Ecuador, que en una toma simbólica se tomaron la ciudad, hicieron una marcha de alrededor de 30,000 personas a la ciudad y efectivamente plantearon una derogación de esa medida que quitaba el subsidio a los combustibles. Sectores de la población urbana, jóvenes, mujeres, barrios, se solidarizaron con esa manifestación, con esa toma de los indígenas de la ciudad. Y claramente en ese contexto que se dio en Ecuador en el octubre de 2019, se planteó desde el propio movimiento indígena el problema de la lucha por la visibilidad, que estaba asociado por un lado a una respuesta a una especie de cerco mediático que hacían los grandes medios, los medios corporativos, que básicamente, por un lado, invisibilizaban toda la conflictividad que estaba sucediendo en las calles y por otro lado, planteaban una estrategia de deslegitimación de las razones de la protesta y de criminalización de la protesta social. Frente a eso, los medios alternativos, tal como contaba también en el caso actual colombiano, jugaron un papel decisivo, generando otro tipo de visibilidad, otra mirada sobre el conflicto, que fue tremendamente importante el papel de las redes sociales, de los medios alternativos. Y quizás un gesto que se pudo ver en esa coyuntura hace 2 años en Ecuador fue tremendamente decisiva, que las negociaciones finales que finalmente terminaron con la derogatoria de ese decreto que eliminaba el subsidio a las gasolinas, fue planteado como parte de la negociación por parte del movimiento indígena, la transmisión en vivo de la negociación y la visibilización de todo lo que sucedía en esa negociación entre movimiento indígena y el gobierno. Me parece que en ese gesto de poner al país a ver y a escuchar las demandas de los indígenas en el octubre del 2019, está muy claro que el conflicto es un conflicto no solamente por medidas o por determinadas políticas de Estado, sino también era un conflicto por la visibilidad, por la imagen, ¿no? Y efectivamente me parece que algo parecido está sucediendo ahora en el conflicto colombiano, donde efectivamente vemos todo un aparato de gobierno destinado a estigmatizar y a deslegitimar el sentido de la lucha y la protesta que está sucediendo en las calles, ¿no? Entonces me parece que en estos escenarios se muestra de forma clara el lugar que ocupan las imágenes, el lugar que ocupa la mirada en el posicionamiento de los actores, de posturas frente a la conflictividad social. Efectivamente, estamos frente a conflictos que están asociados a medidas, pues sea como en el caso ecuatoriano, asociadas al programa del Fondo Monetario Internacional, en el caso de Colombia, al incremento de impuestos, y eso genera como posiciones, tensiones opuestas que sin duda se van a expresar también en imágenes, ¿no? en miradas, en formas de entender, de visibilizar el conflicto. Y me parece que efectivamente algo que cada vez más han entendido los movimientos sociales es que sin esa lucha por la visibilidad y por las imágenes y por el derecho a
a mirar, a ver y a comunicar, efectivamente no puede haber una justicia social, ¿no? Yo avanzaría hasta ahí y quizás pondría en el tapete otro elemento que me parece importante para la investigación que hemos hecho y el trabajo que llevamos a cabo Pablo y yo, que tiene que ver con otro tipo de conflicto que no necesariamente tiene que ver con temas de medidas o disputas por políticas de Estado, sino que tiene que ver con otra disputa que quizás viene de mucho tiempo atrás, que es el tema del colonialismo, la colonialidad y cómo también a lo largo de la historia de nuestros países las imágenes han estado asociadas a esta especie de colonialidad del poder desde la conquista y colonización de los pueblos indígenas, ¿no? Me parece que ahí encontramos una disputa de las imágenes, una lucha a través de las imágenes que Pablo ha trabajado, me parece, de forma muy profunda, efectivamente, en su libro Máquinas de la Visión. Entonces yo quizás le devolvería la palabra a Pablo, tratando de conectar estos conflictos, digamos, actuales, contemporáneos, con esas formas de colonialidad que están presentes a lo largo de la historia de nuestros pueblos desde la conquista. Sí, quisiera señalar algo antes de tratar de responder a lo que me provocas con el tema de la colonialidad, y esa es la mención de estas luchas por la visibilidad. Sin duda, digamos, en las reivindicaciones y en las demandas étnicas en general, no solamente indígenas, el puesto de la visibilidad es importante. Pero yo creo que aquí también entran en factor otros elementos que me parece importante señalar. Podemos decir que la visibilidad del mundo indígena ha ido acrecentándose en estos últimos años, entre otras por sus luchas por la exigibilidad de los derechos a la comunicación y además por la adopción, digamos, de estrategias que pasan por dispositivos técnicos como Internet, como radio, como cine, como televisión, como video, etcétera, que han ganado, digámoslo así, un puesto abarcante en la producción de imágenes. Tú lo has dicho en otros escenarios, has distinguido las imágenes, digamos, dominantes, hegemónicas, de estas imágenes alternativas. Pero creo que las cosas no son tan de pares de oposición, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, la visibilidad conquistada no es suficiente. Yo creo que valdría la pena también añadir un análisis sobre la distorsión, sobre cómo juegan esas imágenes, a qué juegan, qué quieren esas imágenes de nosotros, ¿no? Y ahorita hay una crisis, digamos, de fe en la verdad de las imágenes. Hay una crisis tremenda. Lo que vemos no es suficiente y lo que se vuelve una representación visual se vuelve sospechosa también de falsedad, ¿no? Las famosas falsas noticias, todo lo falso aparece conectado con la imagen, ¿no? Y eso tiene que ver con la distorsión, ¿no? Es decir, cómo leemos las imágenes y cómo nos envuelven en un sistema de percepción para distorsionar lo que ellas tienen y que no cuentan a simple vista, ¿no? Es decir, que es lo que ocultan también, ¿no? Entonces, hay allí también un campo, pues, importante de reflexión, porque es el uso que se le da políticamente a la imagen, ¿no? Es decir, cómo juega la imagen, que no es simplemente una representación fiel, ¿no? Sino que está metida en un juego de relaciones y dependiendo de esos usos puede haber malformaciones, deformaciones, distorsiones, como lo que está ocurriendo justamente ahora, ¿no? Es decir, cómo este montaje de una supuesta agresión de la minga, en el fondo, como se ha venido demostrando, es todo lo contrario, ¿no? Fue una provocación para dar la impresión de que la minga era agresiva.
eh, entre muchos otros elementos que tienen allí. Y digo que la visibilidad también no es suficiente en el discurso porque, como lo dicen algunos pensadores, también el exceso de imágenes produce ceguera, ¿no? Es decir, es tan abarcante la mediación técnica a través de los celulares, entre otros, que producen ruido, ¿no? Es decir, no producen claridad, ¿no? Producen un ruido tremendo y confunden, ¿no? Bueno, y con relación a la colonialidad, creo que el ejemplo que pongo del pueblo Misak, que tumba dos estatuas, una en Cali y otra en Bogotá, pues nos llaman la atención justamente a esos procesos de larga duración del poder colonial, ¿no? Son heridas coloniales que todavía no han cerrado. No es gratuito que la tumba de esas estatuas, y sobre todo la última de Jiménez de Quesada, ocurran en este contexto de conmociones y de movilizaciones. Creo que como lo digo, es un gesto valeroso, es un gesto crítico frente a esa herencia colonial. Es una invitación no solamente a desbaratar simbólicamente, digamos, la representación de un poder avasallador y conquistador y genocida, sino que también es una invitación a pensar el futuro, ¿no? Pensar el futuro, por ejemplo, del espacio público. ¿Qué sentido tiene hoy la monumentalización de estos, entre comillas, héroes, ¿no? Y bueno, esto ha sido también un acontecimiento repetido en las conmociones, ¿no? Ahora mismo, en Francia, si no estoy mal, un artista colombiano hizo un simulacro para derribar una estatua de también de un ser que tiene un pasado pues siniestro, ¿no? Y que bueno, no la tumbó, pero logró reconstruir digitalmente la imagen y la tumbó y la circuló en redes, fue decir, fue una simulación y generó una conmoción tremenda y un escándalo tremendo, ¿no? Estoy tratando de acordarme aquí, de mirar. Se llama Iván Argote, ¿no? Y la estatua que tumbó fue de Joseph Gallieni en la Plaza Vauban, en el centro de París, ¿no? Gallieni era un ideólogo militar que estuvo en África, pues, y bueno. También me recuerda otra operación que se hizo en Bolivia recientemente, un poco más antes, ¿no? Digamos hace 2 años, si no estoy mal, cuando un grupo de activistas mujeres vistieron a la reina Isabel la Católica con polleras y turbantes de los vestidos indígenas bolivianos, ¿no? Digamos que fue un acto o fue un gesto, digamos, menos radical, pero muy interesante para llamar la atención de cómo mimetizar el poder, cómo cercar el poder a través de estos símbolos, cómo convertir, digamos, la figura de la reina en las mujeres, digamos, en las cholitas, que se oponen también, digamos, a la conquista, ¿no? Y bueno, el asunto de la tumba de las estatuas es una área para todo un trabajo, pero más allá de lo analítico es el hecho mismo, digamos, el hecho mismo del derribamiento de los símbolos, del derribamiento de una pedagogía visual de la sumisión, lo he llamado yo en otros contextos, ¿no? Estas figuras en bronce, entre otras, que la mayoría de estos conquistadores están a caballo, valdría la pena todo un análisis semiológico sobre sus atributos, sobre sus materiales, ¿no? Y sobre los lugares donde están, ¿no? Sería muy interesante, pero señalaría entonces que estas figuras derribadas también son una evidencia de que todavía estas sociedades mantenemos unas herencias coloniales que, bueno, que enfoques como el tuyo se han encargado de analizar y de criticar, ¿no? Desde las posturas decoloniales, ¿no?
Sabes que sí, me parece que efectivamente lo que tú señalas, ¿no? Que además es un gesto que está recorriendo toda América Latina, ¿no? Esta especie de derribar monumentos coloniales. Ha pasado en Chile, en México, en Ecuador también, en el mismo contexto que estaba narrando en el octubre del 2019. Hubo una marcha de mujeres indígenas y no indígenas que terminó en un monumento en la calle 12 de octubre a Isabel la Católica. Y el monumento fue manchado con pintura roja y finalmente se sobrepuso sobre el rostro de Isabel la Católica, el rostro de Dolores Cacuango, que es una líder indígena histórica, que ha surgido con mucha fuerza en estas últimas movilizaciones indígenas. Cosas que me parecen tremendamente interesantes. La una es efectivamente esta presencia cada vez más fuerte dentro del movimiento indígena de las mujeres. Eh, Creo que se está viendo eso de forma muy, muy fuerte en toda América Latina. En el Ecuador, pues con más razón, hay una presencia de la mujer, de las lideresas, de las luchadoras indígenas muy fuerte. Y la otra cosa importantísima en este gesto de scratch y de intervención del monumento a Isabel la Católica en Quito, fue que la gran mayoría eran mujeres indígenas jóvenes, pero que de alguna manera reivindicaban estas figuras de líderes indígenas que de alguna manera habían estado olvidadas, ¿no? Incluso dentro del propio movimiento indígena, que tiene también un rasgo muy marcado masculino, ¿no? Eh, y, y, las consignas eran que efectivamente estas líderes indígenas, si estuvieran vivas, estarían marchando ahí con estas jóvenes indígenas, ¿no? Hay un tema generacional también ahí tremendamente importante, además del tema de género, que efectivamente vuelven con mucha fuerza, me parece, en estos contextos de lucha social, de disputa, porque efectivamente aspectos como el etnocentrismo, pues el racismo, que efectivamente nos vienen de esa matriz colonial, me parece que siguen totalmente vigentes, ¿no? Y efectivamente me parece que los pueblos y nacionalidades indígenas, como actores políticos, efectivamente han generado un cuestionamiento radical, profundo, de esas estructuras etnocéntricas, racistas, pero también un cuestionamiento del propio Estado y la propia nación, ¿no? Que efectivamente ha construido una imagen, una visualidad monocultural, una visualidad etnocéntrica, que a lo largo de los siglos de república fue poco cuestionada, incluso por los movimientos, digamos, más progresistas, radicales de izquierda. Eso estaba como invisibilizado. Y en Ecuador, efectivamente, a partir de los años 90, con los primeros levantamientos indígenas que se producen con muchísima fuerza y que de alguna manera posicionan a los pueblos indígenas como actores políticos en el escenario nacional, efectivamente empieza una conciencia de ese aspecto monocultural y racista que ha caracterizado a la nación ecuatoriana y como muchas de las naciones latinoamericanas. Y me parece que efectivamente, por un lado está la reivindicación política, pero por otro lado, al lado de esta nueva actoría que adquieren los indígenas en el contexto de la política nacional, aparece toda una serie de manifestaciones que irrumpen paralelamente desde a partir de los 90 de artistas indígenas, cineastas indígenas, poetas indígenas, y me parece que efectivamente desde estos intelectuales orgánicos del movimiento, efectivamente se posicionan un nuevo tipo de sensibilidades, un nuevo tipo de formas de conciencia que efectivamente nos enseñaron sobre todo la posibilidad de que las imágenes también pueden ser plurinacionales, interculturales. Me parece que ese es un legado de los pueblos y naciones indígenas
para todos, ¿no? Para todos los ciudadanos indígenas y no indígenas, ¿no? Me parece que es un aspecto muy importante que tú también has trabajado muchísimo, no solo como investigador, sino también en tu militancia y en tu trabajo como gestor y productor audiovisual en acompañamiento al trabajo que hacen comunidades y pueblos en Colombia, ¿no? A mí me parece que esta dimensión de efectivamente a través de las imágenes, por un lado mostrar eso que era invisible para nosotros los mestizos, de este aspecto monocultural, este aspecto racista que está presente en la cultura visual nacional, pero también esta apertura hacia relatos plurinacionales, interculturales, que está muy presente, me parece, en la producción artística, visual, audiovisual de los pueblos y naciones. Me parece que efectivamente es un legado tremendamente importante desde el cual debemos repensar nuestras culturas visuales, ¿no?, en América Latina. Sí, sin duda, el movimiento de cineastas y videastas indígenas en América es impresionante en las últimas 3 décadas, ¿no? Y buena parte de ese movimiento tiene que ver con el papel que ocupa, llamémoslo así, el agenciamiento audiovisual. Es decir, el adoptar estos instrumentos, estos dispositivos para sus luchas territoriales, para sus luchas culturales, para sus luchas por una comunicación distinta, ¿no? Por una comunicación otra, como lo llaman ustedes también los decoloniales, ¿no? Por la visibilización de otras formas de ver el mundo o de estar en el mundo, o por otros mundos, mejor, para ser más preciso. No solamente las reivindicaciones políticas, creo que hay que señalar que en el fondo el surgimiento, la emergencia del cine y del video indígenas tienen que ver no con un amor por la cultura o por la reivindicación cultural, sino por una amenaza, digamos, a su integridad territorial, a su integridad física, a su integridad cultural, ¿no? Y a lo largo de toda América, pues uno ve videastas indígenas construyendo obras, relacionándose además con artistas, digamos, mestizos o no indígenas, en apuestas interculturales muy interesantes, ¿no? Y que realmente poco se conocen, ¿no? Es decir, solamente algunos expertos o algunos nichos especializados o interesados en esto conocen la profusión, digamos, de estos movimientos de artistas y videastas produciendo, resistiendo a través de la imagen y generando también, pues, en el fondo, que es lo que importa, es que a partir de sus obras audiovisuales se generan nuevas maneras de estar en el mundo y generan reacciones positivas para transformar el mundo, ¿no? Es decir, aquí no, lo he dicho de otra manera en otras épocas, los indígenas cogen la cámara no por amor al arte, ni por amor al dinero, como muchos productores audiovisuales que vivimos de eso, ¿no? Sino por amor, digamos, a sus identidades y a sus territorios, ¿no? Es por una necesidad también. Y ese agenciamiento audiovisual es común a todos los pueblos indígenas en América, ¿no? Cuando ya los medios de producción de imágenes, pues, estuvieron al alcance de todos. Antes no era posible eso, ¿no? Y ocurrían hechos, pues, extraordinarios por allá en el siglo pasado, a comienzos de siglo, al comienzo del cine, cuando los Inuit, por ejemplo, le ayudan a producir estas obras a Robert Flaherty. Después, mucho después, los indígenas, en los años 80, también empiezan a incursionar en esto, pero muy escasamente. Hoy no podríamos decir, con esto finalizo este argumento, que no podemos decir que el agenciamiento político de los indígenas se pueda pensar sin medios. Es decir, todas las organizaciones que antes no le veían, digamos, ninguna utilidad en sus agendas políticas a la comunicación, ahora lo han puesto, digamos, en un lugar de privilegio, ¿no? Los derechos a la cultura se han trasladado a los derechos a la comunicación, y eso también es bien interesante, ¿no? Sí, yo justo quisiera en esta parte quizás final por el tiempo
preguntarte y conversar contigo, Pablo, sobre cómo ves tú justamente en el contexto actual el desarrollo, la evolución que ha tenido el audiovisual indígena, y considerando, por un lado, la presencia cada vez más importante de estas esferas transmediales, de la comunicación digital, de la comunicación en redes sociales. Por otro lado, el tema que conversábamos ya hace poquito, el tema de que cada vez las identidades indígenas también son muy plurales, ¿no? Tenemos mujeres, tenemos distintos pueblos de distintos lugares, estilos culturales, apropiaciones de la propia cultura occidental. Por ejemplo, acá en Ecuador cada vez más se ve una especie de hibridación de géneros, de lenguajes hechos desde los propios indígenas, que me parece tremendamente interesante. Este otro tema de efectivamente un tipo de audiovisual cada vez más vinculado a la transmedialidad, a las redes sociales. Y por último también algo que está apareciendo con mucha fuerza acá en Ecuador y creo que también en Colombia, el hecho de relatos mucho más subjetivos, más personales, este giro hacia lo autobiográfico, hacia lo íntimo, que cada vez más también aparece en el audiovisual, en el nuevo audiovisual indígena, ¿no? En Ecuador hay, por ejemplo, muchos youtubers indígenas tremendamente complejos, interesantes, que están generando como un nuevo discurso y un nuevo uso de los medios, quizás que dista mucho de pues, las primeras generaciones de cineastas indígenas, ¿no? Personalmente yo le veo con optimismo a esto que está sucediendo. No sé cómo lo enfocas tú, Pablo. No, sin duda lo que dices pues ya nos previene de considerar todo esto en términos de purismos, ¿no? Antes se pensaba pues que la producción en manos indígenas iba a producir, digamos, unas especies de esencialismos narrativos, para llamarlos de alguna manera, ¿no? Y lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Aquí hay préstamos, aquí hay canibalismos, que también es un concepto que me ha parecido muy interesante de abusar de él, aunque a veces se me malinterpreta, ¿no? El apropiacionismo que ocurre, por ejemplo, en las esferas del arte, también ocurre aquí en el mundo indígena, ¿no? Creo que todavía en Colombia estamos presos de las urgencias de representar las realidades más inmediatas, ¿no? Lo que ha llevado a la predominancia de los géneros documentales, ¿no? Hay también ficciones, pero no es algo que estamos todavía viendo como abarcante, digamos, en la producción audiovisual. El ensayo audiovisual es muy poco las expresiones, si no provienen, digamos, de artistas indígenas educados en universidades. Es muy difícil poder pensar que todavía haya exponentes, digamos, del ensayo, ¿no? O de la experimentación, ¿no? Pero el uso, digamos, de las herramientas transmediales, como las llamas tú, sí están cada vez más en manos de todos los pueblos, ¿no? Pero hay algo que quisiera resaltar y es que es la presencia, digamos, de la autoría femenina, de la mujer indígena, como autora, como directora, como camarógrafa también, ¿no? En Colombia sí que hay exponentes y vamos a verlo ahora en la conversación que sigue, ¿no? Nelly Quiro, por ejemplo, del Amazonas, o Olowaili Green, del pueblo Gunadule, Milady Orozco Domicó, del pueblo Embera. Bueno, están toda la red de comunicaciones del pueblo Wayuu con exponentes tremendos, ¿no? En manos de mujeres, ¿no? Y otra cosa que también me parece importante señalar, aunque no ha emergido con la suficiente fuerza, es la aparición de nuevas subjetividades, llamémoslas así, o de nuevas identidades que tienen que ver con identidades de género, ¿no? En el mundo indígena, ¿no? Ese era un mundo absolutamente oculto, ¿no? Invisibilizado
incluso proscrito internamente, ¿no? Pero ya empezamos a ver películas que tocan el tema y ya empezamos a ver, digamos, a sujetos, digamos, encarnando digamos, con absoluta transparencia su condición, ¿no? Y no lo digo solo en Colombia, sino en toda la América indígena, ¿no? Para ponerte un ejemplo, me llama mucho la atención el viaje de contraconquista que están haciendo los zapatistas en este momento. Un viaje que arrancó el 3 de mayo en un barco que va a ir a Europa y van a visitar una cantidad tremenda de naciones. Al encuentro no solamente con el mundo indígena, sino con las sociedades europeas, ¿no? Y en ese viaje van gente muy joven, van 4 mujeres de origen maya, van 2 hombres y va otro A, así se hace llamar, ¿no? Se autonomina, pues es no binaria, ¿no? Y lo reivindica sin problemas, ¿no? Y bueno, sabemos que la agenda zapatista en estos asuntos, digamos, de la reivindicación feminista y transgénero, pues digamos, es vanguardia desde el punto de vista, digamos, de las agendas indígenas. Aquí en Colombia también hay expresiones similares y me parece que es bueno resaltarlo, ¿no? Porque es un mundo que ha estado oculto y ha estado proscrito, ¿no? Y ha generado también toda suerte de estigmatizaciones sobre los machismos indígenas, de los que poco se hablan, ¿no? Eso quería comentarte. No sé si estamos sobre el tiempo, me parece, o Creo, podemos... ¿no? Habíamos preparado una agenda tremenda, pues, de temas, no hemos hablado sino de 2 o 3 cositas, ¿no? Entonces, no sé qué dirán Mauricio y quienes están detrás de este evento, si seguimos o le damos paso al público. Bueno, Mira, a mí me despierta esta última reflexión que tú hacías sobre efectivamente las diversidades genéricas de género, de sexualidad en el mundo indígena. Eh, Me parece que es tremendamente interesante pensar que efectivamente la heteronormatividad viene más bien de la cultura católica, ¿no? Y en muchos pueblos y nacionalidades efectivamente han habido más bien una serie de formas de ritualizar, de asignarle un papel religioso, sagrado a las diversidades sexuales, ¿no? Acá en Ecuador, por ejemplo, en la costa había la figura de los enchaquirados, ¿no? Que eran hombres vestidos de mujeres que estaban al servicio de los caciques. Y era una figura de prestigio, una figura socialmente reconocida, aceptada, que tenía un importante papel social, ¿no? Y efectivamente, al parecer, pues según muchos investigadores, en nuestros mundos indígenas había mucha más tolerancia frente a las diversidades sexuales y más bien es con la conquista y la colonización que se instaura la heteronormatividad, ¿no? Y efectivamente me parece que ese es un tema tremendamente interesante. Yo acá en Ecuador he visto un poco menos esa presencia ya de creadores que estén trabajando el tema desde el mundo indígena, pero efectivamente es algo que me parece tremendamente importante, ¿no? Sobre todo también pensar que hay una especie de colonialismo que plantea como que el tema de las diversidades sexuales es un tema del primer mundo y a través de organizaciones ONGs y movimientos de derechos humanos, eso se exporta al tercer mundo, cuando sabemos que efectivamente nuestros pueblos y nacionalidades también tenían una riquísima cultura respecto de diversidades sexuales, ¿no? Eh, eh, Sí, yo diría eso respecto de ese comentario último que tú proponías. yo quisiera también agregar otro comentario y es que con el mejor ánimo, por supuesto, ¿no? Y seguramente generará debates. Quien oiga esto y tenga posturas
Eh, y es la mala comprensión, diría yo, del feminismo. Lo podríamos racializar, ¿no? El feminismo blanco, el feminismo europeo, frente al puesto de las mujeres en el mundo indígena, ¿no? Hay una incomprensión tremenda, ¿no? Y parece que quisieran utilizar las mismas categorías para, digamos, caracterizar el comportamiento social, individual y colectivo de sus propias sociedades y ponerlo, digamos, malponerlo a las realidades indígenas, ¿no? Entre otras, digamos, la acusación de machismos que en el mundo indígena. No estoy desconociendo que evidentemente haya unas cargas y unas herencias, producto justamente de estas educaciones misioneras. Pero también hay una incomprensión profunda de la complementariedad también de los roles masculino y femenino en culturas, digamos, más tradicionales, ¿no? Y el papel también de protagonistas en el campo del saber. Siempre se ha afirmado que las mujeres no ocupan los cargos políticos, ¿no? Eso está desvirtuado, ¿no? Tú ves el empoderamiento hoy de las lideresas indígenas en muchos pueblos, en muchísimos pueblos en Colombia, que desvirtúan perfectamente esa idea del mono, ¿cómo llamarlo? Del rol, digamos, solamente masculino, ¿no? En los cargos de poder, ¿no? Pero no solamente con relación al poder, ¿no? Yo creo que hay una distribución del poder que hay que estudiar mejor, ¿no? En contextos particulares, ¿no? Pero también la producción del conocimiento y del saber en manos de las mujeres indígenas. Pongo el ejemplo que conozco muchísimo del pueblo Huiva, ¿no? De la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Con la figura de las sagas, que son las sabias, digamos, de las comunidades, ¿no? Y entonces allí también habría algo que reclamar, digamos, en la comprensión de estos roles y de estos comportamientos con filtros que no son propios, ¿no? O con filtros, digamos, prestados. Totalmente de acuerdo. Sabes que acá en Ecuador hay un movimiento tremendamente interesante de investigadores, arqueólogos, que hace poco hubo una exposición que se llamó Diversos, y es básicamente volver a revisar el material arqueológico de culturas prehispánicas y hacer una lectura, yo diría, desde el punto de vista de género, considerando igual que el género, lo que nosotros entendemos como género, también está atrapado por una matriz cultural, ¿no? Pero los investigadores que son arqueólogos de esta exposición, básicamente toman como, con muchas pinzas, efectivamente, ciertos gestos, por ejemplo, vinculados a asignar, por ejemplo, la heteronormatividad, ¿no? A ciertos hallazgos arqueológicos, ¿no? Básicamente es la mirada de los arqueólogos la que ha generado la lectura de ciertas piezas con esta especie de matriz heterosexual, ¿no? Pero efectivamente en muchas de las culturas prehispánicas hay evidencia arqueológica de relaciones pues, lésbicas, de relaciones y de una riquísima sexualidad de la cual por el tema cultural sabemos poco, ¿no? Pero efectivamente es la lectura, digamos, de los arqueólogos que construyó un relato más bien a imagen y semejanza de la familia patriarcal heterosexual occidental, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, ese tipo de investigaciones son tremendamente interesantes porque efectivamente nos dan otra luz, fíjate, desde el pasado hacia prácticas contemporáneas actuales, ¿no? Recuerdo que uno de los conversatorios de esa exposición retomaba el tema del matrimonio igualitario que hace poco fue aprobado por la Corte Constitucional acá en Ecuador. Y de alguna manera son estas investigaciones de los pueblos y nacionalidades prehispánicos los que de alguna manera echaban luz sobre
estas prácticas contemporáneas, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Fíjate, me parece esta especie de diálogos, digamos, de largo aliento, ¿no? Remitiéndonos, que me parecen tremendamente interesantes, que también tienen mucho que ver con ese legado de pluralidad, no solo cultural, sino también de otras formas de identidades de género y de sexualidad que también nos han aportado nuestros pueblos y nacionalidades. Quería cambiarte de ángulo también y quería proponerte otra reflexión sobre la antípoda de la visibilización, Es decir, ahorita estamos reclamando, las agendas reclaman visibilizarse, pertenecer, no excluirse, la sociedad del conocimiento, pues la democratización, digamos, del saber, etcétera. Pero también hay unas tendencias que me parecen que pueden ir creciendo en este mundo hipervisible, hiperreal, justamente a lo contrario, a la ocultación, lo que llaman otros, con una jerga horrible, escopofobia, ¿no? Es decir, al no ser mirado, ni mirar ni ser mirado. No miro ni que me miren. Lo digo en muchos aspectos, digamos. Eso daría reflexiones, por ejemplo, sobre la clandestinidad, ¿no? Sobre la renuncia, digamos, a hacer públicas las presencias, ¿cierto? O podríamos pensar en el ocultamiento de la apariencia, ahora que están de moda los tapabocas por el COVID, ¿no? Pero me refiero también a otro, digamos, a otras prácticas culturales, a otras voluntades, mejor, a otras decisiones de pueblos indígenas que no quieren visibilizarse, que están ocultos y que quieren permanecer ocultos, lo que se han llamado no contactados, ¿no? Uh-huh. Cuando estuve en Ecuador hace unos años, en Aguarico, en el Amazonas ecuatoriano, pues oí muchas historias sobre estas culturas invisibles, pero que están allí, ¿no? Es decir, que operan, que finalmente se refugiaron para hacerle resistencia rotunda y radical a los desastres, digamos, de la colonización y del capitalismo. En el Amazonas colombiano también hay muchos casos de pueblos no contactados, ¿no? Que en el fondo podríamos un poco arbitrariamente relacionarlo con la actitud que están tomando muchos activos, digamos, mediáticos y de las redes, de salirse de las redes, de salirse, de dejar de que la intimidad, como se está sucediendo, siga siendo, se vuelva pública, digamos, y mantener, digamos, la protección de la no visibilidad, ¿no? No sé si eso es un tema importante para ti o es un invento mío de cosas raras que veo por ahí en el mundo. No, pues sí, tienes razón, ¿no? Me hiciste acuerdo una investigación de una colega chilena que básicamente proponía justamente que esta idea de que vivimos la cultura visual, ¿verdad? Este giro hacia lo visual que está muy presente en el mundo contemporáneo, también es una concepción etnocéntrica, porque efectivamente para muchos pueblos indígenas no es así. Las dimensiones de la cultura que son fundamentales. Ella llegaba a esta conclusión porque hacía un estudio de la recepción de fotografías en una comunidad indígena y ella les mostraba las fotografías y ella decía que les importaba muy poco las fotografías, que inmediatamente se desataba un relato y dejaban las fotos a un lado y empezaban a hablar, ¿no? Hablando de, por ejemplo, el predominio de la oralidad sobre la visualidad. Entonces decía, claro, que esta idea que nosotros quienes estudiamos las imágenes y la cultura visual la damos ya casi por sentada, pues también puede ser un relato etnocéntrico, ¿no? Quizás no para todas las culturas, pues la imagen es lo central, ni el espectáculo o la comunicación como la vivimos en el mundo occidental, ¿no?
Sí, yo creería que ahí tenemos que autocuestionarnos y efectivamente también como relativizar de estos conceptos como la sociedad del espectáculo, la sociedad de las imágenes. Preguntas. Tenemos dos preguntas. Una de Camila Duque, que es un poco relacionada con algo que estaba el día de ayer, donde se dejó sobre la mesa la tendencia de nuevas producciones audiovisuales en manos de las propias comunidades. Ayer estuvimos trabajando el mundo campesino y surgió la duda de si esto podía empezar a crear una mirada cerrada de lo que allí sucede. Pero más allá de esto, ¿qué implica relatar las historias en manos propias de cada grupo o comunidad? ¿Qué nuevas narrativas trae realmente? ¿Qué nuevas narrativas trae? ¿Realmente crea una mirada centrada y cerrada? Era un poco la pregunta que se hacían ayer. Contextualizo un poco, ayer en la mesa no habían participantes realmente que vinieran del mundo campesino, sino que todos los cuatro se habían aproximado al mundo campesino y habían reflejado eso. Entonces salió la pregunta y de alguna manera todos en general respondieron sobre cuestionando un poco ese encerramiento que puede darse también de mundo propio y de no tener miradas ajenas a ellos. Y es un poco el temor que puede producir también esto. No sé qué quieran responder ustedes. Yo agradezco la pregunta porque estaba que me hablaba del tema. Quiero reaccionar a la posición, por ejemplo, de Nicolás Rincón Guillé ayer, ¿no? Es decir, el reclamo de por qué los indígenas ahora se empecinan en producir sus propias imágenes y son reactivos, digamos, a la mirada ajena, ¿cierto? Que fue la posición más radical. Creo que Beryl Stolbrook no fue tan radical. Yo lo pongo, o le contrapreguntaría a Nicolás Rincón si el mundo, el giro subjetivo, el giro del documental de familia, entonces estaría proscrito. Si con ese mismo argumento podríamos decir entonces que las películas hechas, no sé, por Claire Binskopf o por Patricia Ayala o bueno, mejor, no tanto con Patricia, porque Patricia no trabaja el documental de familia, pero ni el documental propio, ¿no? De la subjetividad. Es como si tampoco tuvieran licencia para hacer eso, por ser indígenas, ¿no? Y sobre todo contestarle que las representaciones del mundo no indígena sobre el mundo indígena han generado justamente esos malestares por la representación otra, ¿no? Por la representación que hacen los documentalistas, no digo todos, no es generalizable, ¿no? Los artistas, los antropólogos, etcétera, ¿no? Entonces, ese malestar ha obligado también a la autorrepresentación. Y la autorrepresentación también habría que, digamos, complejizarla, porque ahora veo también una especie como de ¿cómo llamarlo? De, de considerar buenas las películas que se atreven a hablar de la subjetividad indígena, ¿no? Entonces ahí mucha gente se está preguntando y hay estudios sobre esos indígenas que hablan desde una subjetividad individual, ¿no? Está el caso de Luis Troche, del pueblo Misak, ¿no? Yo Misak, por ejemplo, ¿no? Está el caso de Milady Orozco Domicó, que hace su mudrúa, ¿no? En unos tonos absolutamente subjetivos, ¿no? Pero yo extendería esa percepción de la subjetividad también, la extendería a otros, digamos, la ampliaría, ¿no? Las películas de Amado Villafañe, pues que yo he producido y que han puesto como protagonistas a sus hijos, en el
por ejemplo, el caso de Nabucima, que Memorias de una Independencia, que fue criticada internamente por sus amigos y familiares, o más que familiares, digamos, por otros arhuacos, de que esto era un documental de familia y que no le hacía justicia, digamos, al pueblo y personalizaba, digamos, las historias, reduciéndolo a unos pocos protagonistas y no a la acción colectiva, pues pone de presente también que el nosotros indígena, el cine indígena del nosotros es importante en estas subjetividades, ¿no? Quizás hay una pasión por escudriñar la subjetividad individual porque se parece más a la nuestra, diría yo. Y eso también vale la pena pues preguntarse, ¿no? Esas subjetividades, ¿cómo juegan entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y por otro lado, reivindicar que la autorrepresentación lo que nos acerca es a las intimidades, justamente, ¿no? Que de otra manera, o vistas desde afuera, no serían tan profundas, ¿no? Y no estarían sujetas de la caricatura, la estigmatización, la criminalización, la exotización, la racialización, como ocurre frecuentemente en las representaciones. No digo de personas como Nicolás, que sé pues profundamente admiro su obra y sé su ética de trabajo, pero ese no es la mayoría, ¿no? Yo respondería a la pregunta de la siguiente manera. Yo en el libro que señalaba Mauricio hago una especie de estudio de cómo los mestizos representaron a los indígenas ecuatorianos a lo largo del siglo XX. Y después de eso, después de esa investigación, me quedé claro, me parecía que lo siguiente era investigar cómo los indígenas se están autorrepresentando, ¿no? Y comparando las dos formas de representación, a mí me queda clarísimo lo siguiente, que efectivamente la representación que hicieron los mestizos a lo largo del siglo XX de los pueblos indígenas era una representación bastante estandarizada, estigmatizada, estereotípica, ¿no? Y habían cosas que no aparecían en esa representación. Pongo un ejemplo, ¿no? Siempre se representaba a los indígenas en su rol de víctimas, de explotados, de humillados, y por ejemplo aspectos que tienen que ver con el humor. En mi investigación no hay ninguna película que trabaje temas con humor. Y resulta que uno de los primeros cineastas indígenas, Alberto Menara, sus primeras películas son películas de ficción primero y luego que tienen mucho sentido del humor, ¿no? Que trabajan con leyendas y con mucho humor. Y entonces en esta autorrepresentación de los pueblos indígenas había espacio, a pesar de efectivamente la explotación, la discriminación, el racismo, había espacio para el humor. Otro aspecto que no aparecía nunca en la representación de los cineastas mestizos era la sexualidad. La sexualidad indígena era un tabú para todos los cineastas mestizos. En todos los documentales que yo investigué, no aparecía representada la sexualidad indígena. Yo, en parte, creo que es por esta idea de infantilizar al indígena, y pues si es un infante, pues no tiene sexualidad. Y también en muchas de las representaciones de cineastas indígenas, pues uno de los aspectos que primero aparece es la sexualidad, ¿no? Hay muchos cortos, por ejemplo, que trabajan temas de sexualidad desde el punto de vista de los propios indígenas, ¿no? Entonces, efectivamente, gran cantidad de las imágenes que nosotros tenemos de representación de indígenas como algo primitivo, cerrado, sin contacto con el mundo, más bien son construcciones que vienen de la mirada colonial y de la mirada mestiza, ¿no? Y también es tremendamente interesante, por ejemplo, especialmente en cineastas jóvenes, efectivamente, relatos tremendamente híbridos, tremendamente pues que usan lenguajes del cine, si ustedes quieren, occidental, de Hollywood,
que son reapropiados y reinterpretados desde cosmovisiones indígenas, ¿no? Me parece que efectivamente hay una línea tremendamente interesante en estos relatos de autorrepresentación. Hay un documental tremendamente interesante que se llama Guagua, de un cineasta joven indígena, José Espinosa, que justamente trabaja esta idea de cómo, qué significa ser indígena hoy, y cómo una de las cosas con las que han tenido que lidiar los indígenas es la mirada mestiza, que quiere verlos siempre de la misma manera, encerrados en una cosa que no cambia, que no evoluciona. Y por otro lado, los propios cineastas contando que efectivamente chicas que un día pueden usar jean y otro día pueden usar su vestuario sin ningún problema, ¿no? Sin una transición muy natural. O grupos que en la provincia de Imbabura hacen hip hop, hacen reggaetón incluso en quichua. Y entonces ellos dicen, bueno, para nosotros es normal porque efectivamente desde este punto de vista más subjetivo, estos estigmas como de adjudicarles un lugar, pues no tienen ningún sentido, ¿no? Me parece que ahí hay un tema súper interesante para el debate. Y por último, también quisiera como traer acá a la conversación una discusión que se produjo en medio de un encuentro de cineastas indígenas que facilitamos en la Universidad Andina Simón Bolívar, y había como dos posturas entre los distintos colectivos. Una postura que efectivamente planteaba que el audiovisual debería de alguna manera estar como destinado a satisfacer las necesidades de la comunidad, ¿no? Que ya hay otro tipo de productos que están hechos para otro tipo de necesidades, y había entonces un grupo de cineastas que planteaban que el audiovisual indígena debería ser para satisfacer las necesidades de la comunidad. Pero también había otra postura tremendamente interesante de un grupo de cineastas que planteaba que no basta con simplemente hacer imágenes para la comunidad, sino de lo que se trata es de entrar a disputar el sentido colectivo que tiene las imágenes, la representación, y llegar incluso a impactar, por ejemplo, en personas no indígenas, ¿no? En colectivos no indígenas. Que ahí está un papel importante de la comunicación, y que en ese sentido el video indígena debería aspirar no solo a pequeñas audiencias, sino también digamos, a entrar al debate, a la pugna por la representación más allá de eso, ¿no? Fíjense ustedes, entonces ahí habían estas dos posturas que me parece que vienen del propio mundo indígena. Entonces también ahí hay un debate en el propio mundo indígena tremendamente importante, me parece, que muestra que efectivamente pues, el mundo indígena no es algo cerrado, sino es algo que está en permanente construcción, en debate, en apropiación y diálogo pues, con otras culturas, ¿no? Yo quisiera recoger esta puntada que tú das y con otro hilo que lanzaste antes, y es digamos, la victimización que se vuelve también una tendencia en las producciones indígenas y no indígenas, ¿cierto? Mestizas, por oposición a otros relatos que podrían trabajar otras dimensiones de la vida, ¿no? Y yo pienso que en efecto, y no lo critico, yo creo que fue importante que hubiera denuncias sobre la situación y que exista, ¿no? Y también denuncias sobre la situación oprobiosa de los pueblos, ¿no? Pero también los propios pueblos han dado un paso más adelante, ¿no? Antes era frecuente escucharlo en sus consignas políticas, la resistencia, ¿cierto? Todavía hoy, ¿no? Pero ahora hay otra categoría que me parece importantísima, que empieza a aparecer y a volverse fuerte, que es la reexistencia. Es decir, la capacidad de imaginar el futuro, no de quedarse solamente en la victimización o en la demanda,
sino en la posibilidad de apostarle al futuro. Y no solamente desde el punto de vista interno propio, ¿no? De sus propias agendas, sino de que, como lo dices tú al final de tu argumentación, se ha vuelto cada vez también más importante estos discursos, digamos, sobre el buen vivir que provienen del mundo indígena, ¿no? Como alternativas, justamente, como una crítica, digamos, al capitalismo, al colonialismo, ¿no? A la relación nuestra con la naturaleza, ¿no? A temas de soberanía y autodeterminación, que son también ejemplos para otros sectores, ¿no? Para otros movimientos, ¿no? Eh, su posición frente a otros modelos de desarrollo, ¿no? Eh, digamos, a la aspiración de que es posible tener una vida digna y plena, ¿no? Y que esa vida digna y plena también puede ser compartida interculturalmente. Es decir, que en ellos también hay una salida planetaria, ¿no? No solamente reducida a su propio territorio, ¿no? Y creo que allí también hay una tendencia que se está fortaleciendo día a día, ¿no? Se están indianizando también las argumentaciones sobre la conservación, sobre el cambio climático, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si tengamos tiempo a un tema que le hemos apostado con Cristian, y es al del giro ontológico, como lo llaman algunos, ¿no? Al biocentrismo, ¿no? Que no sé si se nos deja. Pablo, tenemos, bueno, quiero contarles, hay otra pregunta de Germán Ayala que yo creo, me perdonará Germán Ayala, pero creo que con la extensión de la anterior pregunta está en parte resuelta. Tenemos 4 minutos para cerrar. Entonces, dejo en ustedes el giro total. Sí, pues te doy la palabra, Cristian. Sí, bueno, Pablo ha trabajado en su libro, Máquinas de la Visión y Espíritu de Indios. Efectivamente, algo que me parece que va a ser, yo creo, uno de los puntos de discusión y debate a futuro. Como muchos de los puntos nosotros hemos aprendido de los pueblos y nacionalidades, y efectivamente este debate sobre el pasar de una mirada antropocéntrica a una mirada biocéntrica, efectivamente es algo que estamos aprendiendo de los pueblos y naciones, ¿no? Y me parece que este giro hacia la posibilidad de que la subjetividad esté no solo en los humanos, sino en los no humanos, en la naturaleza, en los ríos, en la selva, es algo tremendamente importante que creo que en lo que viene, en las décadas que vienen, va efectivamente a volverse cada vez más un tema gravitante y que es algo que estamos aprendiendo de las formas de ver, de comprender, de las cosmovisiones de pueblos y nacionalidades, ¿no? Y que cada vez más efectivamente, como lo planteaba Pablo también, el tema del buen vivir, el tema de esta mirada biocéntrica está atravesando las culturas y generando un horizonte de relación entre seres humanos y no humanos totalmente distinta, ¿no? Que nos puede efectivamente brindar otra manera de relación con la naturaleza, que efectivamente desde el punto de vista moderno colonial ha generado la debacle en la que estamos, la debacle ecológica, ¿no? Yo creo que ahí hay una mirada nueva, una mirada novedosa, otras formas de ver y de imágenes, de imaginarios que efectivamente los pueblos y nacionalidades nos están aportando y que creo que efectivamente es un aporte al audiovisual en general, a la cultura en general, tremendamente nuevo, potente y que creo que efectivamente de ahí tenemos muchísimo que aprender. Yo diría eso sobre este último puntito. Y sí, de alguna manera, la pregunta que planteaba Germán me parece que en parte la hemos ido ya respondiendo, ¿no? Sí, no sé si quieres tú cerrar, Pablo. No, simplemente decir que yo
preferiría hablar no solamente de distintas maneras de ver el mundo, sino distintos mundos. Y creo que el giro ontológico es lo que está señalando, ¿no? No es solamente un cambio de paradigma epistemológico, digamos, sino de otras formas, de otros mundos, algunos de los cuales son inconmensurables y difícilmente alcanzables por nosotros, ¿no? Que pertenecen, digamos, a otras esferas, digamos, del conocimiento, del chamanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son arreglos que nosotros no leemos, no alcanzamos a concebir, no alcanzamos a entender, ¿no? Pero que están ahí y que operan y que son efectivos, ¿no? No son solo imaginarios, quiero decir, ¿no? Y bueno, eso podría ser también criticado de esencialismos, pero creo que un entendimiento pleno, por ejemplo, de las culturas amazónicas, de muchos pueblos amazónicos, deberían darnos por lo menos la sospecha de que esos mundos otros son posibles. Con eso cierro. Bueno, muchas gracias, Cristian León. Muchas gracias, Pablo Mora. Creo que estuvo muy rica la conversación. Queda insinuado también todo este giro ontológico del que habla Pablo, como para continuar en este tema del mirar y ser mirado, sobre todo por el mundo, por el bios. Bueno, yo quería invitarlos entonces a las 5, en media hora apenas. Continuamos entonces con una mesa de diálogos donde van a estar, precisamente continuamos con el tema de hoy, pueblos indígenas, y en esta mesa van a estar David Hernández Palmar, del pueblo Wayuu, Olowaili Green, del pueblo Cuna, no, Gunadul. Gunaduli, Gunadul. Nelly Cuirú, que es del pueblo Murui, ¿no? De la etnia Murui, y Felipe Rugeles, autor más de aquí pues, del pueblo, no De la sé, tribu Bogotá. de acá, de nuestro, de Bogotá. Entonces también una mirada que va a ser muy interesante, esa mirada de Felipe, sobre todo si lo recordamos con su película Doble Yo. Muchas gracias de verdad, muchas gracias a Camila y a Billy allá atrás, y entonces nos vemos en media hora. Muy bien. Perfecto.